¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Adelante, compañera. Hace exactamente un mes y 6 días, Milei se ponía la banda presidencial. Prometió erradicar a la casta, sentar las bases para convertir a la Argentina en Irlanda en unos 45 años, acabar con la inflación y todo ello luego de un difícil pero necesario periodo jodido. Para que nazca lo nuevo, lo viejo tiene que agonizar y que morir. Y esta agonía es la que caracterizó el primer mes de su gobierno. Ya se lo preguntaremos a nuestros invitados, nuestros compañeros, pero si me preguntas a mí, no tiene ninguna pinta de tener un final a la vista esta agonía. En estos algo más de 30 días pasaron muchas cosas. Ley Ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia, que entre los dos buscan la derogación de centenares de leyes, renuncia a sumarse a los BRICS, el coqueteo con Taiwán, que llevó a China a frenar lo que se conoce como swap, un préstamo de millones de yuanes al Banco Central. Todo lo que significó este mes para los argentinos se vislumbra mucho mejor en puras cifras. Los compañeros de la CELAC, aquí el compañero Alfredo Serrano, han elaborado un cuadro comparativo de lo que aumentaron ciertos indicadores y es tremendo. Mires el dato que mires, como decía Alfredo, en esta tabla todo está peor. Da igual si se trata de datos macroeconómicos o de los precios de la carne picada. Primero, la inflación con la que se iba a acabar pasó del 8,30% en octubre al 25,5% en diciembre. Bueno, teniendo en cuenta que en su discurso inaugural Milei aseguró que la inflación en Argentina iba a ser del 15.000% anual, de seguir por el camino por el que iba y que había heredado, un triple desde el medio del campo se tiró Milei con ese dato falso, pues ahora, claro, se puede poner una medallita por haberla bajado a solamente un 25,5% mensual y todo en un mesecito. Ya, la realidad es que no es posible saber qué cifras habría alcanzado la inflación, aunque sí sabemos que en octubre economistas del Banco Central estimaron una inflación del 185% para el año 2023, un número alarmante, pero muy lejos de esos 15.000%. Podemos suponer que se habrían tomado medidas para evitar semejante número, aunque nunca lo sabremos. En cualquier caso, si resulta, no lo quiera Dios, como diría él, que cierre en el año 2024 con un 5.000% de inflación, podrá decir que ni tan mal en comparación con la pesada herencia que le tocó administrar y que conducía al país directo hacia ese 15.000, siempre según sus cálculos, obviamente. Pero sigamos con los datos. El crecimiento de los precios de los productos básicos es dramático. De ser un país muy barato, Argentina pasó a ser en uno de los países más caros en el transcurso de unas semanas, sin que los salarios acompañaran esta transformación, obvio, como suele ser habitual en estos casos. El kilo de carne cuesta hoy un 62% más que antes de la toma de la posesión de Milei, el kilo de pollo un 42% más, el pan subió un 48%, la leche aumentó un 128%, la gasolina un 64%, el transporte un 45%, los medicamentos un 100%. Todo multiplicó su precio. El dólar oficial, que es una suerte de medidor de cómo está la Argentina en cada momento, pasó de 391 a 863 hoy. Imaginaos que de un día para otro todo lo que estáis comprando en el supermercado todos los días para la cena o para el desayuno os costara de repente el doble. Salir de casa cuesta el doble, la casa misma cuesta el doble, porque desregularizaron también los precios del alquiler. Llegar del punto A al punto B cuesta el doble. Y ahora imaginaos esto mismo en un país con un 44% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y todo ello, además, en un país donde los medios de comunicación afines al presidente Milei defienden que hay que normalizar comer una sola vez al día. Lo hemos visto aquí ya en algún programa, lo hizo el periodista de La Nación Más, Eduardo Serenellini, que ya es ex periodista de La Nación Más porque pocos días después fue premiado con un ascenso a secretario de prensa de la presidencia. Pues sí, por normalizar todo un ayuno intermitente, pero forzado en lugar de voluntario. En este mes, el gobierno de Milei se destacó con 2 mega iniciativas que suponen no solo desregular la economía, privatizar empresas públicas, hacer la vida de los más humildes aún más difícil en general, sino también otorgarle superpoderes al presidente para que pueda gobernar a decretazos hasta el final de su mandato. Básicamente hablo del mega DNU, decreto de necesidad de urgencia, y de la ley Ómnibus,
ómnibus que fueron presentados en un plazo de pocos días y que van a ser tratados ahora por los parlamentarios. Se trata de un paquete de reformas que cambian profundamente las estructuras del Estado argentino, la motosierra que lo cercena todo. Eliminan toda una serie de derechos laborales, dejando al trabajador al amparo del empleador y de la mano del mercado, que ya saben que es una mano suave y siempre comprensiva y amable. Se propone eliminar las PASO, las elecciones primarias y obligatorias que se solían celebrar a mediados del mandato. Se liberalizan los precios de la medicina prepaga, se limita el derecho a huelga. También se crean condiciones para privatizar empresas estatales y se da la luz verde a que tierras argentinas puedan ser adquiridas sin límites por capitales extranjeros. Una serie de reformas que favorecen a grandes capitales privados, nacionales y extranjeros, a grandes farmacéuticas, azucareras y a la agroindustria en general. Hay un detallito curioso en todo esto que demuestra el trato hacia la casta. En una edición inicial del DNU se buscaba derogar una ley de promoción económica de la provincia de Tierra del Fuego y Antártida, una ley que exime del pago de impuestos nacionales a las actividades que se desarrollen en ese territorio, tanto para las personas físicas como para las jurídicas. Es decir, un régimen fiscal especial que convertía esos territorios en offshore, básicamente, podríamos decir. Y al final no la van a derogar, esa propuesta se quitó del texto final. ¿Y saben por qué? Bueno, nosotros tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que el primo del ministro de Economía, Luis Caputo, Nicky Caputo, amigo de Mauricio Macri, de paso, justo tiene una empresa en Tierra del Fuego y justo se beneficiaba de esa ley que se pensaba derogar. La casta tiene miedo, decía Milei. Bueno, pero más allá de esto, Ina, ¿se van a aprobar esas reformas en su totalidad? ¿Cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso? ¿Van a ser capaces los diputados y diputadas argentinos de convertirse en meras plantas decorativas durante los próximos 4 años, como pretende Milei? Bueno, se lo vamos a preguntar ahora a Daniel Alfredo, pero bueno, para tumbar el DNU se necesita el rechazo explícito de ambas cámaras del Parlamento, es decir, si no lo rechazan el Congreso y el Senado juntos, que no lo van a hacer, está aprobado. La ley ómnibus sí tiene que ser votada por los parlamentarios. El debate sobre esa ley empezó la semana pasada y algunos opositores ya dijeron que si no se introducen cambios en algunas partes del texto, votarán en contra. El oficialismo, La Libertad Avanza, apenas tiene 38 de los 257 diputados, así que tendrán que negociar sí o sí. Incluso si se asumiera que los acompañen todos los diputados del PRO, de la UCR, la Unión Cívica Radical y otros legisladores, no llegarían al quórum necesario a priori para sacar adelante esa ley. Para aprobar la eliminación de las elecciones primarias, de las PASO, por ejemplo, se necesita la mayoría absoluta, que ahora mismo no parece que se vaya a lograr. El tema es que las bancadas de esa oposición dialoguista, como le dicen, el peronismo mercado friendly, como dijo el compañero Daniel, parecen estar bastante de acuerdo en muchos de los asuntos de la ley ómnibus, sobre todo los referentes al ajuste. Ya aclararon que no dejarán pasar la reforma electoral, el aumento de retenciones, las privatizaciones de todas las empresas públicas sin más restricciones, ni la suspensión de la actualización de las pensiones. También hay muchas dudas sobre las leyes que otorgan superpoderes presidenciales. O sea, habrá modificaciones en ese texto, veremos hasta qué punto. De momento parece que van a cambiar algunos detalles, pero a las medidas más dolorosas para la población y el país sí le darán luz verde. Por ello, la CGT convocó un paro para el 24 de enero para protestar en contra de todas esas iniciativas que incluyen, siguiendo con esta percepción tan peculiar de la libertad, la de prohibir las huelgas. Bueno, veremos qué es lo que sucede a lo largo de estas 2 semanas que vienen y que parece que van a ser cruciales. En resumen, pasó algo más de un mes y la profundidad de cambio a peor es tal que es difícil de creer que haya sucedido todo en tan poco tiempo. Mientras Milei sigue metido en ese rol de tertuliano famoso, discutiendo con cuentas fake en Twitter o dándole un beso viral a su pareja durante un show televisivo o protagonizando insólitas fotos de pies en Instagram, no es broma, pues la casta que él puso en los puestos clave y que ya había demostrado su ineptitud en ocasiones anteriores, hace lo que mejor sabe hacer: desmantelar el Estado a marchas forzados, endeudar a los argentinos y aplastar cualquier atisbo de crítica o de protesta. Ellos dijeron que serían 6 meses de agonía antes de una mejora definitiva. No les creímos entonces y no les creemos ahora tampoco. Gracias, compañera. Parece justamente que con la sociedad argentina él quiere hacer un experimento
mostrando el éxito de esas ideas económicas, ¿no? Que probablemente nunca hayan sido llevadas a la práctica a ese nivel de un país entero, pero digamos, el problema es que los cobayos somos todos nosotros, ¿no? Los millones de argentinos que estamos viviendo esta situación.